empezar esta sesión con la última visión. Entonces nos colocamos ahí en capítulo 6 de Zacarías. Vamos a leerla y vamos adelante, ¿vale? Dice así: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos soberos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos. Y los soberos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: ¡id, recorred la tierra! Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló, diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu del norte. Esto, hemos empezado con 4 caballos, acabamos con 4 carros. La primera de las visiones eran 4 caballos, ahora terminamos aquí con 4 carros. De nuevo, es una visión que para mí tiene un significado difícil de explicar, ¿vale? Entonces, volvemos a nuestras notas. Esta visión se corresponde con la primera y cierra, ahora hemos hablado de la primera, de los 4 caballos, y cierra el episodio de las visiones. En primer lugar, tenemos los 4 carros, los tenéis aquí en la imagen de la pantalla. Los 4 carros, de acuerdo al versículo 5, son 4 vientos, que también puede significar seres angelicales. Yo no sé cómo es en hebreo, y de griego sé muy poco, pero sé que la misma palabra neuma, ¿verdad?, que quiere decir espíritu, es la misma palabra que habla de aliento. De ahí, por ejemplo, viene nuestra palabra neumático, que es algo lleno de aire, ¿verdad? Y entonces aquí probablemente está hablando de algo similar. Cuando dice 4 vientos, también puede ser 4 espíritus o 4 seres angelicales, ¿vale? Entonces sigo leyendo. Puede significar seres angelicales de los cielos que sale de la presencia de Dios. Estos carros salían de entre 2 montes. Tal vez el monte de los olivos y el monte Moriah. Están muy cerca, ¿verdad?, el uno del otro. Están muy cerca el uno del otro, y el valle que está entre estos 2 montes es el valle de Josafat, también llamado valle del juicio. Recordad que dice que los 2 montes son montes de bronce, y el bronce en la escritura es símbolo de juicio. El altar de bronce era el altar donde se sacrificaba el cordero y se juzgaba el pecado. Por eso el bronce en la escritura es símbolo de juicio. Y entonces dice: por eso los montes son de bronce, el metal que simboliza el juicio. Ahora bien, también podría referirse al Ebal y al Jericim. Monte Ebal y el monte Jericim son 2 montes que hay en Siquem, que forman un anfiteatro natural, y entre otras historias de la Biblia tenemos allí una historia que ocurre en Siquem, en la cual Dios había dado, el libro de Deuteronomio lo dice, había dado instrucciones a Josué, a Moisés, de hecho, de que Moisés las da al pueblo, de que cuando entraran en la tierra prometida, Josué tenía que llevar allí a todo el pueblo, y entonces poner a la mitad del pueblo en un monte, a la mitad del pueblo en otro, y tenían que decir las bendiciones y las maldiciones que les iban a ocurrir, escritas en la ley, si cumplían o no cumplían la ley que Dios les había dado. Entonces también pudieran ser estos 2 montes, el monte Ebal y el monte Jericim, ¿vale?, que son los montes de la maldición y la bendición en Deuteronomio. Los caballos, el color de los caballos denota juicio y guerra, el caballo alazán; calamidad y desgracia, el negro; victoria y gozo, el blanco; y plagas y pestes, los soberos. Estos carros y caballos derraman los juicios de Dios sobre las naciones. Los caballos negros y blancos van hacia el norte, Babilonia, los negros y los blancos; los soberos hacia el sur, Egipto; mientras que los alazanes no tienen un destino determinado. Entonces, considerando la visión en su conjunto, parece indicar la destrucción de los enemigos de Israel a manos de los mensajeros del Señor. Esto es un evento que precederá al reino de Cristo en la tierra. Lo que va a venir a continuación habla de la coronación simbólica, ¿vale?, de Josué, del sumo sacerdote. La coronación, Josué aquí está tipificando lo que vendrá a continuación, habla de la coronación de Josué. La coronación de Josué tipifica la coronación del Mesías. Tanto Josué como Zorobabel, en todo este libro de Zacarías, son tipo del Mesías. La coronación del Mesías viene después del juicio. ¿Sí? O sea, una vez ha venido el juicio, una vez ha venido la tribulación, la guerra, el castigo, entonces es que el Mesías tomará lugar en el trono en Jerusalén. ¿Vale? Primero viene una cosa y después
entonces es cuando viene la otra. Entonces dice, este es un evento que precederá al reinado de Cristo en la tierra. Finalizan las visiones indicando que el Espíritu, de acuerdo a Eclesiastés 10.4, la ira de Dios, reposará después de este juicio. ¿Vale? Entonces otra vez, para terminar con el tema de las visiones, bueno, hemos visto aquí rápidamente, hemos visto lo que quieren decir los 4 caballos y los 4, espera, para atrás, aquí, bueno. Y entonces, aquí tenía que decir B, aplicación de la visión, no A, ¿vale? Pero, otra vez, por terminar rápidamente con este tema de las visiones, otra vez, juicio. Recuerda, Dios no es solo un Dios de amor, es un Dios de juicio. Otra vez, y veis que aquí se hace incluso difícil interpretar hacia dónde van los caballos y qué hacen, y los carros y los colores y muchas cosas que podríamos andar disparando y no, igual algunas no tendrían sentido o no acertaríamos o no sabemos, Dios sabe, ¿no? No quiero ser absolutamente exagente con esto porque no podría además, ¿no? Pero lo que sí que vemos en un contexto general en estas 3 últimas visiones es juicio, ¿vale? Y eso debemos tenerlo en cuenta. Dios es un Dios de juicio y castigará el pecado con dureza. El infierno es un lugar real. Y no puede haber castigo más duro que el infierno. Tenlo en cuenta. Teme a Dios, como hemos dicho ya varias veces durante estas horas que hemos tenido. ¿Vale? Entonces, lo que viene a continuación es la coronación simbólica de Josué. No vamos a tener tiempo de tratarlo todo. De hecho, vamos a dar un salto aquí. Vamos a saltar el punto 9, vamos a saltar el punto 10 y nos vamos a ir directamente al punto 11. Saltamos la coronación simbólica de Josué. Si habéis leído el pasaje, recordáis que es cuando aquellos 3 varones que han venido desde Babilonia para construir el templo, para vivir en Jerusalén, con el oro y la plata que ellos han traído, entonces construyen unas coronas para el sumo sacerdote Josué, y Josué es coronado, el sumo sacerdote es coronado, ¿vale? Uniendo los 2 oficios. El sumo sacerdote es coronado. Esto lo intentó hacer el rey Uzías y le fue muy mal. ¿Lo recuerdas? Es el que le salió la lepra en la frente. Pero esto sí será posible con el Señor Jesús. Él sí será rey y sacerdote. Porque su orden de sacerdocio no es el sacerdocio de Leví, es el sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, él sí puede ser sacerdote. ¿Vale? Y entonces después nos habla del tema otra vez del ayuno. Hay un paréntesis ahí y habla sobre el ayuno. Una delegación que viene de Betel preguntan, ¿seguiremos ayunando? Ellos habían estado haciendo ayuno en el mes 10º, y lo digo en este orden porque cronológicamente concuerda mejor, lo tenéis en vuestras notas. En el mes 10º, que es cuando Nabucodonosor había estado asediando Jerusalén, hacían ayuno en el mes 4º, que es cuando Nabucodonosor había conquistado Jerusalén, en el mes 5º, que es cuando la ciudad había caído, y en el 7º mes, que es cuando después habían asesinado a Jeremías. Todo esto tienes que leerlo en el libro de Jeremías, si hay algo que no sabes de lo que estoy hablando, ¿vale? Entonces ellos hacían 4 ayunos al año, además del único ayuno que había prescrito en la ley. Había un momento en una de las fiestas judías que sí que tenían que hacer un ayuno, ¿vale? Pero aquí hay estos 4 ayunos que ellos habían estado guardando no por 70, por 90 años, porque hacía ya 20 años que habían vuelto de la cautividad. Acuérdate que habían empezado a construir el templo, habían dejado durante mucho tiempo de no construirlo, ya llevaban un par de años y... Vale. Entonces ya llevaban 90 años haciendo ayuno durante estos 4 meses. Supongo que no el mes entero, pero durante un tiempo en el mes, esto, hablando del Ramadán, ¿sabes? Esto de que se pasaba con el ayuno y tal, ¿no? Vale, pues entonces, básicamente aquí, lo resumo así de rápido para poder entrar directamente en el punto 11, al final Dios les pregunta, escucha, ¿seguro que estás ayunando para mí? Ya esa pregunta clave, ¿no? ¿Esto que estás haciendo? Seguro que lo haces igual al principio, hace 70 años, ¿no? Hacías algo y tu motivación era hacerlo por mí. Pero ahora el Señor dice, ¿seguro que estáis guardando ayuno por mí o es algo externo? Es algo para que los demás te vean. Es algo para que alguien te diga, oye, muy bien, tú sí que eres un santo. Y claro, esto tiene una aplicación muy sencilla para nosotros, ¿verdad? Cuando tú haces algo para el Señor, ¿lo estás haciendo para el Señor o lo haces para que venga el pastor y diga, fantástico, hoy da una clase a los niños, genial, ¿entiendes lo que quiero decir, verdad? Que venga alguien y lo que haces, ¿qué es lo que te motiva a servir al Señor? Bien, no quiero tomar más tiempo aquí porque si no al final no voy a llegar al otro. Entonces vamos a saltar hasta el punto 11 cuando habla de la dedicación del templo, y esto es algo que no vamos a ver en el libro de Zacarías, sino que nos tenemos que volver a ir a Esdras, ¿vale? Esdras.
¿Vale? Así que nos vamos por favor a Esdras capítulo 6. Esdras 6. Y mientras vosotros lo buscáis, yo voy a salir de aquí y voy a ir a la diapositiva adecuada. ¿Vale? Esdras capítulo 6. Y es el punto, hemos dicho, 11. ¿Vale? ¿Vale? Esdras capítulo 6. Ahora dejadme a mí el momento para ir a Esdras capítulo 6. Aquí, ya. Entonces, acuérdate que todos estos libros hay que leerlos más o menos de una forma alternada para que encajen cronológicamente. Vamos ahora a Esdras capítulo 6, versículo 15. Terminan el templo, ¿vale? Hemos empezado esta mañana con Ageo y Zacarías que les animaban a reconstruir y ahora ya terminan el templo. Dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado de Darío. Hemos empezado en el segundo año o en el primer año, no lo recuerdo ahora, a ver. Hemos empezado en el año segundo de Darío, estamos en el 6º año de Darío, el templo ha sido terminado, ¿vale? Y entonces dice, versículo 16, los hijos de Israel, estoy en Esdras 6:16, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa a Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos. ¿Alguien me suma cuántos animales hacen en total? ¿Vale? Sigo leyendo. Sumad cuántos son en total. Dice, por todo Israel, en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron, otra vez, dice, al principio decía con gozo, ahora dice con regocijo, la fiesta solemne de los panes y levaduras 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Algunas cosas a considerar en este pasaje rápidamente. ¿Vale? Termina el templo. Y entonces, la primera cosa que yo aprendo aquí es: termina lo que empiezas. Termina lo que empiezas. No es buena costumbre para el creyente dejar las cosas a medias. Termina lo que empiezas, obviamente. Que has empezado algo que está muy mal, que es algo erróneo, que es un pecado, que te aleja de Dios, que es algo... Entonces no lo termines, claro. No lo termines. Pero cuando te terminas, o al revés, o has empezado algo, pero tú ves que te va a llevar muchísimo más de lo que tú creías, que vas a tener que hacer una inversión tremenda, ¿no? Que vas a tener que gastar un montón de dinero, pues a lo mejor es más sabio parar, ¿no? Pero de forma general, lo primero que me resalta en este pasaje es que terminaron el templo. Y tiene sentido, porque habían empezado y no lo habían terminado. Ahora se han puesto otra vez y ahora sí han terminado. Haber empezado el templo y no haberlo terminado hablaba mal de ellos y de su Dios, indirectamente. Entonces tú como creyente debes ser una persona que evalúe bien las cosas y que empiezas y terminas. Y no andes por ahí dejando todo proyectos a medias y cosas a medias y cosas sin terminar y cosas... Empiezas y terminas. A veces te puede llevar más tiempo o menos tiempo, lo que sea, pero un buen principio para la vida de cada uno de nosotros es terminar lo que empezamos. Empiezo a estudiar algo y lo dejo a la mitad. Me voy a otra cosa y también lo vuelvo a dejar. Y voy toda mi vida por ahí empezando cosas y terminando. Y no, imagínate que te da en casa por hacer bricolaje, ¿no? Y tienes, pues todo sin terminar, todos los proyectos sin terminar. Te da por arreglar el baño, por hacer un armario bueno de dónde, todo sin terminar, ¿no? No podemos andar nuestra vida con todo sin terminar. Termina lo que empiezas. Incluso te diría, si te cuesta, si no eres multitarea, pues empiezas una cosa, terminas una cosa. ¿Vale? No empieces 7, porque a lo mejor no terminas las 7. ¿Vale? No dispares en todos los sentidos porque no le vas a pegar a ninguna diana. Dispara en uno solo y acierta y termina. La segunda cosa, y esto sí es resaltable, ¿verdad?, es que lo hicieron con gozo.
Dice que terminaron de construir el templo. Acuérdate, habían empezado construyendo el templo llorando. Este templo, ¿no? Terminaron con gozo. ¿Vale? ¿Por qué? En primer lugar, porque han hecho lo que debían hacer. Dios había dicho, haz el templo. Hicieron el templo. ¿Era un templo menor o más de menos valor, más rústico, vamos a decir, que el de Salomón? Sí. Pero habían terminado lo que Dios había dado a hacer. Habían terminado. Y ese debe ser el gozo del creyente también. Dios te ha dado un trabajo a hacer, una misión a hacer, una labor a hacer. Haz lo que Dios te ha dicho. Y puedes tener gozo en la labor que Dios te ha dicho, sea más grande, sea más pequeña, sea algo con más repercusión, con menos repercusión. No se trata tanto del resultado, y a eso iremos como conclusión final a todo esto, no se trata tanto del resultado como de hacer lo que Dios dice. No se trata tanto de cuántos se convierten, sino de cumplir con tu trabajo de tener que testificar. No se trata tanto de cuánto los otros, yo que sé, han aprendido con la predicación de hoy, sino de que he cumplido lo que Dios me ha dado a hacer. No se trata, ¿entendéis? Puedes encontrar gozo, independientemente de los resultados, si cumples con la labor que Dios te dio a hacer. Felipe el Evangelista, ¿qué hizo? ¿Dónde podía encontrar él más gozo? ¿En todas las conversiones en Samaria o con la conversión del eunuco etíope? Bueno, pues no. Pero el caso es que tenía que encontrar gozo en ambas. Porque hizo lo que Dios le dio a hacer. Y fue a Samaria y se convirtió en las puertas. Y la gente se convertía en uno, tal. Y luego el Señor lo saca de allí, en medio del más grande avivamiento, lo saca allí y lo envía a un camino desierto donde va un etíope que se vuelve a su casa. Y le predica a un hombre. Pues tiene que haber gozo en ambas. Porque se trata de hacer lo que Dios le había dado a hacer. ¿Vale? Así que gozo en primer lugar, ¿por qué? Por hacer lo que debían. En segundo lugar, por terminar la obra. Dios me ha dado a hacer esto y he terminado de hacer lo que Dios me ha dado a hacer. Puedo tener gozo en terminar lo que Dios me ha dado. En finalizar esto. Y finalmente, porque habían hecho el templo y quien se manifestaba en el templo era el mismo que se manifestaba en el templo de Salomón. Era Dios mismo. Era el mismo Dios el que se manifestaba en un sitio como en el otro. Por lo tanto, aquí lo importante es si Dios pone su gloria y si Dios pone su beneplácito en la obra. Y no es tanto la importancia de la obra o si el templo ha quedado más chulo o menos chulo. Lo importante es que Dios al final bendiga ese ministerio. Y cuando Dios lo bendice, da igual que seamos 2 o 20 o 200. De lo que se trata es que Dios ponga su mano ahí. Y si pone su mano, podemos tener gozo en ello, ¿verdad? Y lo mismo es con nuestra vida. Y finalmente, porque Dios había hecho una promesa y la promesa se había cumplido. Dios había estado prometiendo a Zorobabel y a Josué, terminaréis de construir este templo. Y se termina de construir el templo. ¿Verdad? Y cuando tú ves las promesas de Dios cumplidas en tu vida, obviamente puedes tener gozo por ello. ¿Sí? Así que gozo, ¿eh? Y es lo que quería hacer reflexionar. ¿Vivimos nosotros con gozo a pesar de los resultados? ¿No? Es que estamos en la iglesia y a veces, bueno, lo digo por mí, ¿no? Y de repente igual somos 6 en la iglesia, o el domingo por la mañana. No, has hecho lo que tenías que hacer. ¿Estás en el lugar que Dios te quiere? ¿Has terminado la obra que Dios te ha dado a hacer? Puedes tener gozo igualmente siendo 6 o 60. ¿Sí? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Vivimos con gozo a pesar de los resultados? Claro, cuando de repente un día en la iglesia, en mi iglesia, que somos 25, que casi no cabemos, es una sala muy pequeñita, ¿vale? Y no cabemos, pues claro, parece que tenemos más gozo. No necesariamente. No necesariamente. Se trata de hacer lo que Dios te dio a hacer. ¿Vale? Entonces, en segundo lugar, gozo. Primero, fue terminada. Segundo lugar, gozo. Tercer lugar, ofrecieron lo que tenían. ¿Alguien que ha sumado los animales? ¿700 qué? 712, ¿verdad? Creo. 712. ¿No? Dice que había 12. 12 final, la tribu de... 712, ¿verdad? ¿Dónde tengo anotado esto? Déjame encontrarlo. Aquí creo. ¿Sabes cuántos animales se ofrecieron en la dedicación del templo de Salomón? 10.000 ovejas, creo que era por Miles y miles. Déjame encontrarlo. 10.000 ovejas. 142.000 sacrificios. ¿Cuántos? 142.000. 142.000. Ahora se habían ofrecido 712. Pero tuvieron gozo. Es lo que ofrecieron. Porque dieron todo lo que tenían. El Señor no pide mucho de ti.
pide todo. Y esta frase no es contradictoria. Pedir mucho sería pedirte 10 millones de euros. Pero el Señor no me pide a mí 10 millones de euros. Me pide todo. Que no es mucho. Porque yo no tengo mucho que ofrecer. ¿Entendéis? El Señor no pide mucho, pero pide todo. Aquella mujer que dio dos blancas en el templo, ¿la recuerdas? Dio todo. Mucho más importante que dar mucho. Dar todo es mucho más importante que dar mucho, ¿verdad? Aquel joven que se acerca al Señor dice: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor, viéndole, estaba cerca, aquel joven se arrodilla, aquel joven le llama maestro bueno, ¿recuerdas? Y el Señor dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ah, nuestra. El Señor no pide mucho, el Señor pide todo. Aquel muchacho de los panes y los peces, yo siempre digo, ¿qué pasa? No había nadie más, ninguna mamá más prudente en Israel. Mandaron allí a todos los niños que había y ninguna otra madre le puso comida a su hijo. Solamente aquella, no, seguro que no. Seguro que había mucha otra gente allí que llevaba comida. ¡Seguro! Pero hubo un niño que lo dio todo. ¿Dio mucho? ¿Era mucho su comida? Para que habría 15.000 personas allí, dice 5.000 hombres, pero pienso 5.000 mujeres, 5.000 niños, ¿no? ¿Era mucho? ¿Era todo? Sí. Dios premia al que da todo. Una viuda que viene de Elías y todo lo que tiene está buscando leña para hacer una torta más, comérsela y dejarse morir. Y el profeta le dice: a mí primero. Vaya, un poco egoísta suena el tema, ¿verdad? Y da todo. No se trata de mucho, pero sí se trata de todo. Puedes ahora aplícalo a tu vida. No se trata de mucho. No tenemos ningún multimillonario entre nosotros, no tenemos nadie que tenga mucho entre nosotros. Pero sí se trata de todo. Y el pastor dice: toma todo, ¿no comes? Toma todo, coge... No. Tienen su WhatsApp, ahí. Dame todo, toma lo que quieras, o algo así, dice, ¿no? ¿Os acordáis? Creíste sufrir última vez y saqué un billete y le dije: toma, ¿te acuerdas? No, fue contigo, ¿no? Creo que sí. Fue contigo, ¿no? ¿Os acordáis o no? ¿Os acordáis que lo hice o no? Sí, yo creo que sí. ¿Algo no? ¿No os acordáis? ¿No? Creo que sí. Andrés, ven. Ven. Que luego se lo pedía de nuevo, ¿no? Así se lo pedía. Ven. Pásame la vida. Ven. ¿Qué es este? Billete de 50 euros, ¿vale? Entonces yo te prometo, ¿no os acordáis? Yo he hecho esto aquí, me parece. Yo te prometo que te quedas el billete para ti. Si solo haces una cosa, una sola, que yo te voy a pedir. No es una cosa mala, no es una cosa que no puedas hacer, no es una cosa imposible, no es una cosa difícil, no, es una cosa que tienes que hacer que yo te voy a pedir. Yo te doy el billete y te digo: haz esto. Y si tú lo haces, entonces te puedes quedar el billete. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Toma. Una cosa tienes que hacer. Dame el billete. ¿Vale? Esto es lo que hace Dios contigo. Él te da todo lo que tú tienes. Y luego te dice: dámelo. Él te da tu vida, Él te da tus posesiones, Él te da tu dinero, Él te da tu piso, Él te da tu coche, Él te da tus hijos, Él te da todo lo que tú tienes, tu trabajo, y luego te dice: dámelo. Y probablemente nuestra reacción, la de Andrés no ha sido así, pero sería: no, esto es mío. ¿No? Tú me lo has dado, esto es mío, no te lo doy. Y esa es nuestra reacción. Y Dios te dice: te he dado todo, ahora dámelo. Y tú dices: no, Señor, esto es mío. ¿Verdad? Efectivamente así es, ¿no? Sí, porque te pones en la visión completa y desde luego... Dios no pide mucho, pero lo pide todo, ¿eh? La otra cosa que veo es que hicieron lo que tenían que hacer, ¿sí? Ellos, ya lo hemos mencionado antes, ¿verdad? Tenían gozo porque hicieron lo que tenían que hacer. Versículo 18 dice: conforme a lo escrito del libro de Moisés. Hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, como hemos estado mencionando durante el día de hoy,
haz lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer. No se trata de si tienes ánimo o no, haz lo que tienes que hacer. Dios te ha dado algo, invierte bien lo que Dios te ha dado. Haz lo que toca, ¿vale? Y luego con limpieza, lo cual parece obvio, ¿no? Imprescindible, ¿no? Nos dice aquí el versículo 20 que los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Es obvio, ¿no? Con limpieza. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana en pecado, no? Si vamos a servir al Señor, tendrá que ser. Si vamos a consagrar el templo, tendrá que ser en limpieza, ¿no? Y entonces dice, comunión cristiana es la última cosa aquí, ¿verdad? Dice que, fíjate, el versículo 21 es buenísimo, ¿eh? Dice, comieron los hijos de Israel, que habían vuelto del cautiverio, está hablando de que celebraron la Pascua también, ¿eh? Con todos aquellos que se habían apartado, ¿con quién comieron? Con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. La comida en la Biblia siempre es símbolo de comunión. Cuando el Señor habla de que quiere tener comunión con nosotros, Apocalipsis 3:20, nos habla de una cena, ¿verdad? Dice, y estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, y aquí yo entraré y cenaré a él, y él conmigo, ¿verdad? Está hablando de comer juntos. Y en todas las celebraciones siempre acaba habiendo comida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un símbolo de la celebración, es un símbolo, y porque nos gusta comer, claro. Es un símbolo de la celebración, es un símbolo de la comunión entre nosotros. Hay una boda, hay comida. Hay un no sé qué, y nos quedamos los hermanos después del culto, hay comida, ¿no? Siempre, ¿verdad? Símbolo de comunión entre nosotros. ¿A quién invitas a tu mesa? Obviamente ahora ya no estoy hablando de una mesa física y de una comida física. ¿Con quién compartes? ¿Con quién tienes comunión? ¿A quién invitas a la mesa de tu vida? El Señor quiere tener comunión contigo. Él quiere entrar y cenar contigo, pero tú, dice que aquí se apartaron de todos. De todos los que habían cometido pecados, solamente se juntaron a comer, solamente tenían comunión con aquellos que se habían apartado del pecado de la tierra, con aquellos que se habían purificado. ¿Con quién tienes tu comunión? ¿A quién invitas? Otra vez, no estoy hablando de la comida física, pero ¿a quién invitas a comer en tu vida? ¿Con quién comes todos los días? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién tienes comunión? ¿A quién invitas a tu mesa? Bien, han construido el templo, entonces volvemos a Zacarías. Venga, vamos allá. Sprint final, venga. Vamos a Zacarías, nos saltamos capítulos 7 y 8 y nos metemos en el capítulo 9 de Zacarías. Esta mañana ya os decía que pensamos que esta profecía es hacia el 480 a.C. Y entre el capítulo 8 y el capítulo 9 pensamos que hay una brecha muy importante como de 40 años en la profecía, ¿vale? Y entonces pensamos eso por cuanto se menciona el castigo, el juicio sobre las naciones de Siria, Fenicia y Filistea, y porque aparece Grecia como ese elemento de juicio, Alejandro Magno, ¿vale? Conquistando todas esas ciudades, porque está el versículo 8 del capítulo 9 que nos habla de que Jerusalén será será preservada, aunque Alejandro Magno la conquistó, pero que será preservada y que no sufrirá el daño que sí sufrieron las otras ciudades, ¿vale? Y todo eso, ¿por qué pensamos 480? Porque en ese momento es cuando Grecia empezó a tener un mayor poder en todo el territorio del mar Mediterráneo sobre Persia a raíz del final de la Segunda Guerra Médica. ¿Os acordáis? En eso estábamos en la introducción esta mañana, ¿sí? ¿Sí o no? Vale. Entonces, entramos al capítulo 9. Acuérdate que habla de todas estas ciudades. Vamos a, como ya lo hemos leído esta mañana, vamos a ahorrar el tiempo de leer los primeros 8 versículos, ¿vale? Vamos a ahorrar ese tiempo y entonces lo primero que tenemos ahí, versículos del 1 al 8 los hemos leído, entonces vamos a nuestras notas. Dice, esta sección, estamos en nuestras notas, estoy en el punto 12 de nuestras notas, destrucción de las naciones paganas vecinas, página 9 de mis... Tú no las tienes numeradas, creo, ¿vale? ¿Estás conmigo? Punto 12, ¿sí? La última profecía de Zacarías, parte 1, sobre el 480 a.C. o después, destrucción de las naciones paganas vecinas, ¿vale? Hemos leído lo de la caída de Siria, Fenicia y Filistea. Esta sección en la profecía de Zacarías apunta al futuro. Probablemente las profecías presentadas aquí fueron escritas más tarde, hacia el 480. El significado de la profecía lo hemos comentado esta mañana. Estos versículos tuvieron un cumplimiento parcial en la persona de Alejandro Magno
Él fue quien conquistó las ciudades aquí mencionadas en Siria, Fenicia y Filistea, pero no tocó Jerusalén tal y como dice el versículo 8. Alejandro trató con benevolencia a Jerusalén en su avance hacia el sur para conquistar Egipto y regresó de nuevo por Palestina sin infligir daño a Israel. Pasó 2 veces por ahí y no hizo daño a Jerusalén. Dios protegió la ciudad y el templo. Es cierto que Alejandro entró en Jerusalén triunfante pidiendo adoración, pero dejó Jerusalén intacta. Así que esto cumpliría la profecía del versículo 8. ¿Vale? Aplicación entonces de esta profecía. ¿Vale? Pues como podemos observar aquí, pues es la... Aquí tenemos, ¿vale?, el avance de Alejandro Magno, ¿vale?, cómo pasó por todas estas ciudades, ¿sí? No tocó Jerusalén, siguió hacia Egipto, ¿vale?, volvió y se fue entonces hacia el este para seguir conquistando, había ya conquistado todo esto, y en las 2 veces que pasó por el territorio de Jerusalén y toda esta zona de aquí, no tocó para nada, ¿dónde estamos? A ver, aquí no lo veía, ¿vale? No tocó para nada, sería por aquí, ¿verdad? Esto es... el Mar Muerto, pues Jerusalén estaría aquí, más o menos, ¿vale? Entonces no tocó para nada Jerusalén en absoluto. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos ese cumplimiento de la profecía, hemos hablado de Alejandro Magno, y entonces aquí podemos observar la protección de Dios. Cuando Dios dice que te voy a proteger, es que te voy a proteger. ¿Vale? Como quién iba a pensar que Alejandro Magno iba a pasar por ahí 2 veces y que iba a dejar la ciudad intacta, ¿verdad? Pues Dios dice, voy a poner mi protección sobre ti, y Dios pone la protección. No, ya está. No hay nada más que darle vueltas, no hay nada más que pensar, es algo hermoso, es algo maravilloso. Yo, cuando lees en los Salmos, déjame brevemente contarte un testimonio del hermano José Cardona, que él lo explica en su biografía. Dice que él participó en la Guerra Civil Española, en la batalla del Ebro, y dice cómo en aquella batalla el bando republicano estaba muriendo como moscas y tenían que tomar un pueblo, y en lo alto del campanario había un soldado con una ametralladora, ¿no? Y su capitán o el sargento o quien fuera allí iba mandando a los soldados de 10 en 10 para tomar la ametralladora que estaba encima del campanario, ¿no? Salían 10, ustedes 10, salgan, salían, y el de la ametralladora y los mataba a los 10. Ustedes 10, claro, esos 10 habían muerto, ¿eh? 10 más, salgan. Y aquel los mataba a los 10. Claro, tú estabas allí esperando que te tocara salir, esperando que te matara. Ustedes 10, salgan. Y él sale. Y dispararon a su lado y cayeron. Y él estuvo por horas inmóvil, cubierto de cadáveres. Y dice que estando allí se acordaba de lo que dice el Salmo 91. A tu diestra caerán 1000 y a tu izquierda caerán 10.000. Y a ti no llegará. Y cuando Dios dice que te protege, te protege. Es así. Si lo reflexionas un momento, seguro que puedes recordar aquel momento en tu vida en que incluso Dios salvó tu vida. Aquel día, en aquel coche, en aquel lugar, Hace poco yo iba conduciendo por la ronda litoral para ir a mi trabajo por la mañana y de repente veo como mucho polvo en el otro carril. La ronda está separada por palmeras en medio, ¿vale? Sí que está soplando viento ahí, ¿no? Y cuando me acerco veo un coche. Wow. Vueltas de campana. Si no hubiera estado la mediana, el coche salta a mi lado. Y yo me lo como. Pero cuando Dios dice que te protege, te protege. Así es. Tantas veces que tenemos que dar gracias al Señor por cosas que a veces ni sabemos, ni nos hemos dado cuenta, y hemos sido protegidos de algo que igual ni nos hemos... Teníamos, ¿verdad, José María? Teníamos un pastor, Milton, que llevaba un 600 y luego un 850, ¿verdad? Siempre decíamos que el Señor ponía sobre él querubines, que tienen 6 alas, porque iban cubriendo el coche, ¿no? Y que iban guardando. Así es, ¿no? Porque era un poco rari cuando él conducía, ¿vale? ¿Vale? Entonces, pero siempre decíamos esto. El Señor protege a los suyos. Nada ocurre sin que Dios lo permita, ¿vale? Entonces, venga, seguimos un poco más. Vamos del 9 al 17, ¿vale? Vamos del 9 al 17. Estoy en capítulo 9, versículo del 9 al 17. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. ¿Cuándo se cumplió esto? En la entrada triunfal, ¿verdad? En la entrada triunfal. Entonces aquí está hablando de la primera venida del Señor, e inmediatamente lo que viene después habla de su segunda venida. Y de Efraín
Destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín normalmente es un símbolo de las 10 tribus, ¿vale? E hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón, o como cuernos del altar, y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema, o de corona, serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. La primera parte, como hemos hablado, apunta directamente a la primera venida del Señor. Después está hablando de otra profecía que se cumplió sobre el año 100 a.C., o sobre, sí, aproximadamente 150 a.C., ¿vale? Dice que pondrá a Judá y a Israel contra Grecia. Cuando Alejandro Magno murió, su imperio se dividió en 4 partes. Y lo que es el territorio de Judea o de Palestina cayó primero sobre los Ptolomeos, pero no penséis que esto quedaron un día sus 4 generales y hicieron un tratado y el resto hay guerra y otra guerra y otra, hasta que al final más o menos el tema quedó dividido. No es que se pusieran de acuerdo firmando un tratado de paz, esto no fue Versalles o algo así, no, mucho menos, ¿vale? Sino que simplemente pues allí pues el que más podía se quedaba con más tierra. Y entonces durante mucho tiempo Judea y Palestina estuvieron bajo los Ptolomeos, ¿sí? Los Ptolomeos porque se llamaba Ptolomeo en general, ¿vale? Y más o menos unos 100 años después, los Seleucidas, que eran los que más, bien de Seleuco, ¿vale? Eran los que más terreno tenían, todos ellos griegos, pero diferentes ramificaciones. Entonces conquistaron Palestina a los Ptolomeos. Con los Ptolomeos la verdad es que a los judíos les había ido bastante bien. Habían respetado bastante su religión, les habían dejado hacer bastante. Pero los Seleucidas no eran así. De la familia de los Seleucidas viene Antíoco Epífanes. Y todos sus descendientes, que todos se llamaban igual. Antíoco primero, segundo, tercero, cuarto, 27, ¿vale? Todos se llamaban igual. Y uno de ellos sacrificó sobre el altar del templo una cerda, una puerca, bueno, cometiendo un acto de paganismo, provocar. ¿vale? ¿Cómo? Provocar. Para provocar, como para volver inmundo todo aquello, ¿no? Bien, esto llegó a su cenit, a su cumbre en la época de los macabeos. Llegó un momento que hubo un alzamiento nacional, no tenemos tiempo de explicar cada detalle de esto, ¿vale? Pero llegó un momento que hubo un alzamiento nacional y que entonces los judíos recuperaron su tierra, quitándosela a los seleucidas, recuperaron su tierra como por unos 100 años, hasta que llegaron los romanos. Son los únicos 100 años de cierta autonomía que han tenido los judíos, hasta que en 1948 las naciones judías perdieron un trocito de tierra así de pequeño, ¿vale? En lo que hoy es Israel, que poco a poco ellos han ido agrandando hasta que han dicho, bueno, ya está, porque si quisieran seguir, seguirían. Si quisieran seguirle quitando tierra a los palestinos, le quitarían, y si quisieran quitarle tierra a Jordania o al Líbano, a quien fuera, pues seguirían y no podrían pararles, ¿no? Pero hay un momento que han dicho, bueno, ya está, vamos a crear más tensión internacional, vamos a dejarlo aquí. Pero así es. Entonces, esos 100 años de historia, bajo los macabeos, la palabra macabeo o macaba, quiere decir martillo en hebreo, ¿vale? Y no tenemos mucho tiempo para explicar acerca de su historia, pero esto es a lo que se refiere el versículo 13, cuando dice: he entensado para mí a Judá como arco, hice a Efraín su flecha y despertaré a sus hijos Sión contra sus hijos, o Grecia. Es decir, vemos a Israel venciendo a los griegos. ¿Cuándo? Ahí no hay otra ocasión en que eso ha ocurrido, y te pondré como espada de valiente, ¿vale? Entonces vamos a seguir un momento más con esto. Hemos hablado de las dos venidas, hemos hablado del pacto del Señor, la victoria contra Grecia. El pacto, el pacto con el pueblo de Israel es la ley. Por eso eran salvos, por eso el Señor los había salvado de todo eso, ¿vale? Déjame ver lo que dicen aquí nuestras notas, no quiero equivocarme en estas cosas. Dice, aquí se presentan, el rey justo sobre Israel unido, ¿vale? Dice, aquí se presentan las dos venidas del Señor como un único acontecimiento. En el primer versículo vemos al Señor en su entrada a Jerusalén sobre un asno, pero enseguida vemos que el versículo 10 apunta a la segunda venida de Cristo, cuando durante el milenio habrá un desarme mundial.
y todos los arcos serán quebrados, y se hablará paz a las naciones. En medio de los dos versículos hay siglos de historia. El pacto del cual nos habla el versículo 11 es el motivo por el cual Israel recibirá tanta bendición. No es porque sea mejor que las demás naciones, o porque hayan amado a Dios más que los demás, sino porque Dios hizo un pacto con ellos. No es por otro motivo, ¿vale? El pacto desde Abraham, ¿vale? En tiempos antiguos los prisioneros eran echados en cisternas sin agua, como le pasó a José. Esto es una ilustración del pozo del cautiverio en que Israel estará, pero será librado y retornado a su tierra. Se menciona también el pozo del cautiverio ahí. Los versículos del 13 al 17 predicen la derrota de Grecia, especialmente la de Antíoco Epífanes, a mano de los macabeos, siglo II a.C. Judá será en ese tiempo el arco del Señor y Efraín su flecha. La época en que los macabeos gobernaban Israel fueron los únicos años de libertad y de autogobierno que han tenido los judíos hasta que en 1948 la ONU les concedió una pequeña franja de tierra en su antiguo lugar. Aquí tenéis un mapa del tema de los macabeos, ¿vale? Imperio Seleucida y cómo ellos recuperaron su tierra. Incluso esto que hay aquí, probablemente es interesante de leer. En el siglo II a.C., más de 800 años después de que Israel quedara dividido en los reinos de Israel y Judea, los macabeos crearon una nación nueva e independiente en la que podían practicar un judaísmo puro, libre de influencias. Esta nación, llamada Judea, comprendía muchos de los antiguos territorios del reino de Israel. La victoria de los macabeos puso fin a la influencia de los seleúcidas en Palestina y dio autonomía a la nación judía hasta el advenimiento de los romanos, ¿vale? Como ya os he explicado hace un momento. ¿De acuerdo? Entonces, una aplicación de todo esto. Me llama mucho la atención lo que habla aquí de las piedras de diadema. Dice piedras de onda, hablando de los que van a perder. ¿Qué son las piedras de onda? Pues son los guijarros que hay en el río, ¿vale? Unas piedras sin valor. Y luego compara, versículo 16, dice, los salvarán aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Esta es la visión que Dios tiene de ti, de mí. Nosotros somos una piedra sin valor, pero el Señor nos ve como piedras de corona, como una piedra preciosa. ¿Recuerdas la parábola del reino de los cielos? De los cuales dice que un hombre va y vende todo lo que tiene porque había encontrado un tesoro escondido. Está hablando del reino de los cielos, esa es la interpretación de la parábola, pero el Señor dio todo lo que Él era, como si nosotros tuviéramos algún valor, porque Él nos veía como un tesoro. Y esa es la aplicación que yo encuentro, una de ellas, que podemos ver en este pasaje, el valor que Dios da a cada una de nuestras vidas. Si Dios le da ese valor, pues entonces yo también debo comportarme como lo que Dios espera de mí, ¿verdad? Ahora, nos quedan 10 minutos, vamos a llegar hasta donde lleguemos, ¿vale? Entonces, seguimos, capítulo 10, dice, el Señor salvará a su pueblo. Capítulo 10 dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relampaguear y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines, que son pequeños ídolos, han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. O sea, está hablando de un juicio de Dios porque ellos siguen en la idolatría. Nos parecía que el tema estaba olvidado, pero parece ser que no, ¿verdad? Y entonces dice, vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. La consecuencia de seguir en la idolatría, de seguir adorando a los serafines, de seguir alejados de Dios, es vagar como ovejas que no tienen pastor. Versículo 3, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Es Cristo. De él la clavija, también es un símbolo del Señor Jesús. De él el arco de guerra, también es un símbolo del Señor Jesús. De él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán. Porque Jehová estará con ellos otra vez apuntando al milenio. De nuevo, ¿vale? O a la batalla de Armagedón o a la batalla de la tribulación, ¿vale? Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo, dice Dios, fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. ¿Habéis visto lo que os explicaba en la primera cosa que os decía hoy? Que cuando hablamos, no la primera, pero cuando hablamos de oír, hablamos de que Dios se pone en marcha. Yo los oiré. ¿Qué quiere decir que el Señor los oye? Que los oye, que los atiende, que les hace caso y que los liberta y que, ¿verdad? Versículo 7, y será Efraín como valiente, y se alegrarán sus corazones como a causa del vino, y sus hijos también verán, y se alegrará su corazón, se gozará en Jehová. Bien
Perdón, 8. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en los lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Fíjate, la situación actual, tal vez ahora no tanto, pero ha sido la situación por 1900 años esto, ¿vale? Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, los recogeré de Asiria, los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirán en el mar de las ondas, y secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. ¿Vale? Vamos a ver todo este capítulo entero que hemos leído. Dice, en este capítulo el Señor relata dos cosas: algunos problemas y pecados del pueblo, en los primeros 2 versículos y medio, y el retorno de Israel a su tierra. Entonces, la primera cosa, algunos problemas y pecados del pueblo. Al parecer no estaba lloviendo mucho en Israel, estamos en el capítulo 10, ¿verdad? Habla de la lluvia tardía, etcétera. Y esto era como consecuencia, como ocurriera en los días de Elías por causa de su pecado. Parecería que el pueblo había abandonado definitivamente los ídolos tras el cautiverio, pero observamos cómo aún mantienen los serafines con ellos. Los serafines, algo así, ¿vale? Los serafines eran pequeños dioses del hogar de forma humana, y el pueblo de Israel los había acogido aún antes de ser pueblo. ¿En qué historia bíblica se mencionan pequeños ídolos o serafines? Efectivamente, ¿vale? Raquel, cuando viene Labán detrás de Jacob y de toda la comitiva que había escapado de ellos, viene allí, y entonces Labán, su padre, viene buscando sus ídolos, porque Raquel, su hija, los había robado. ¿Cuándo es eso? Estamos hablando de Génesis 31, Y mira dónde estamos ahora. Y siguen con lo mismo. Siguen con lo mismo. ¿Vale? Sigo leyendo aquí en nuestras notas. En medio de esta situación son exhortados a dejar su pecado y a volver a pedir lluvia a su Dios, no a los ídolos. Esta idolatría hace que el pueblo vague como ovejas sin pastor. El Señor también exhorta a los pastores del pueblo. Y entonces mi reflexión aquí es: ¿hasta cuándo seguiremos con el mismo pecado? Los serafines vienen desde Raquel. Y llegamos aquí después de la cautividad, llegamos al libro de Zacarías, han construido el templo, y seguimos con lo mismo. Llevaban 1400 años con el mismo problema. O 1500. ¿Y qué? ¿Hasta cuándo tú, hermano, yo, persistiremos en el mismo pecado? Tal vez tenemos algún pecado recurrente, un pecado predominante en nuestra vida. Todos estamos tentados, abocados a cometer cualquier pecado, pero en cada uno de nosotros seguramente hay uno que predomina más que el resto, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vamos a obtener victoria ya sobre eso, verdad? Cuando tú tienes un problema físico, ¿dónde vas? Al médico. Pides ayuda. ¿Sí? Número 1. Y entonces el médico te da una receta, te da unas pastillas, te da un medicamento, te da algo, ¿verdad? Y te dice, tómatelo 3 veces al día, por la mañana, por la tarde, por la noche, cada 8 horas, ¿no? Para tener solución al problema que tú tienes. Cuando nosotros tenemos un pecado recurrente, el número 1, pide ayuda. Ve al médico. El médico de tu alma, y pide ayuda, en primer lugar, ¿vale? En segundo lugar, aléjate de aquello que te produce el mal. ¿No? Si resulta que cada vez que tú comes langostinos tienes alergia, pues no comas marisco. Aléjate de eso, ¿no? Y en tercer lugar, lo que tienes que hacer no solamente es alejarte de eso, sino que tienes que ser metódico en lo que el médico te ha dicho. Te ha dicho estas pastillas 3 veces al día, pues esas pastillas 3 veces al día. ¿Verdad? Es lo mismo. Cuando tú tienes un pecado recurrente, en primer lugar, acude al médico. Ve al médico, o pide ayuda incluso a alguien, a un amigo, al pastor de tu iglesia, a alguien. Tengo este problema, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Me puedes, aunque sea solamente como control, puedes ayudarme con esto, por favor? ¿Vale? Y después de eso, además de eso, sé metódico. Pon barreras. ¿Qué es aquello en lo cual tú estás cayendo recurrentemente? Bien, pues exagera, aléjate del borde todo lo que puedas. Si resulta que el problema que tú tienes, yo que sé, el que sea, es que robas, uno aquí cae en eso, pero aléjate del dinero de los otros, ¿entiendes? O sea, pon barreras, aléjate de las cosas que sabes que te van a hacer caer. Y en tercer lugar, sé metódico.
Señor, ayúdame con esto. Voy a orar por esto todos los días. Todos los días. Voy a leer estos versículos todos los días que me van a ayudar a mantenerme apartado de este pecado. Memoriza esos versículos, léelos todos los días. Sé metódico, igual que lo tienes que ser con cualquier otro tema en ese sentido. ¿Vale? Después observamos aquí el resto del pasaje. Hemos hablado de la primera parte y la segunda es el retorno de Israel a su tierra. Y entonces aquí observamos la piedra angular, ya hemos dicho que es el Señor Jesús, ¿vale? Veis aquí, si quitamos esta piedra todo se cae, ¿eh? El arco de guerra es el Señor Jesús, la clavija es el Señor Jesús. Y aquí es que todo se sostiene en Cristo. Nos dice el Nuevo Testamento que en Él tenemos el cumplimiento de todas las promesas. Y que en Él es el sí y que en Él es el amén. Sin Cristo, todo se cae. Todo se cae. Todo se cae. No merece nada, o sea, no hay nada que nosotros hagamos que tenga valor si quitamos a Cristo de todo lo que nosotros somos o podríamos. Y finalmente, para acabar, me gustaría hablar un momento de la parábola de los pastores inútiles y ver un breve vídeo y con eso pues termino. ¿Vale? Capítulo 11, son muchos versículos, 17 versículos. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice: así ha dicho Jehová, mi Dios, 11:4, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se detienen por culpables, y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Mira, estamos viendo aquí unos pastores que no cuidan de las ovejas. Por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en su mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. A uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas, y destruí a 3 pastores en un mes. Va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo en cuanto a qué son estos 3 pastores. Podrían ser los tres gobernantes de alguna forma. Yo tengo anotado aquí sacerdotes, ancianos y escribas, pero 3 pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: no os apacentaré. La que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado de gracia y lo quebré. Es un juicio esto, lo ves, ¿no? Llega un punto en que Dios dice: se acabó. Rompe el callado, ¿vale? Y entonces dice: tomé mi callado de gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová: toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni cuidará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada en su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Leemos lo que dicen aquí las notas, vemos un breve vídeo y terminamos, ¿vale? Entonces esta profecía, como veis, esto tiene mucho, ¿eh? En primer lugar, hablamos de el rebaño, es Israel. Los pastores son los líderes del pueblo, como he notado ahí. Tal vez pudieran ser los sacerdotes, los ancianos, los escribas, los líderes del pueblo. El pastor verdadero que fue rechazado por los suyos es Dios mismo. Los 3 pastores se ha sugerido esta identidad. El pastor insensato, Zacarías, representa este papel, pero tipifica al anticristo. El pastor insensato, ¿vale? Y entonces leemos que dice aquí: Dios retirará su protección a sus ovejas, quebrará el callado de la gracia, anulando el pacto que impedía que los gentiles oprimiesen al pueblo de Dios, y también el callado de las ataduras, indicando que la hermandad entre Israel y Judá estaba rota y que habría conflicto dentro del mismo Israel. El Señor va delante de sus ovejas y les pregunta cuán valioso era Él para ellos. Ellos le ponen precio: 30 piezas de plata, que equivalía al precio que había sido pagado por un esclavo acorneado por un buey. El precio era tan oprobioso que debía ser echado en el tesoro del templo con las cosas de escaso valor. Al ser quitado el pastor verdadero, Zacarías pasa a interpretar a un pastor insensato que representa al anticristo. Este pastor se porta de una forma inusual con sus ovejas, las trata mal, no las cuida y solo se aprovecha de ellas. Este pastor destruirá a las ovejas de Israel que no quisieron al pastor verdadero. Finalmente, este pastor inútil es condenado.
el juicio de Dios sobre él será seguro y rápido. Vemos aquí unas ovejas que siguen a un pastor que no es el pastor adecuado. La oveja es probablemente, por lo que yo he leído, no porque yo lo haya experimentado en mi propia experiencia, vaya la redundancia, es probablemente uno de los animales más tontos de la naturaleza, ¿no? Se pierde con facilidad, se pasa el tiempo, si no sabe dónde está, es capaz de acabar exhausta corriendo sin sentido para un sitio o para otro, y el pastor tiene que salir a buscarla porque no es un perro que sabe volver desde no sé cuántos kilómetros a lo lejos, sino que cuando está perdida está muerta, ¿vale? Y entonces necesita un pastor a quien seguir. Y si el pastor al cual sigue es el pastor equivocado, la oveja sufrirá las consecuencias. Por lo tanto, la pregunta que yo tengo para cada uno de nosotros, y con esto terminamos, ¿vale?, es: ¿a qué pastor estás tú siguiendo? ¿Por qué camino estás tú yendo? Aquí, la ambivalencia o las dos posibilidades son el pastor verdadero, a quienes despreciaron y le dieron un valor de 30 piezas de plata, o el pastor malvado, este pastor inútil, que se lo hizo pasar tan mal y que es una profecía que se cumplirá en los días de la tribulación con Israel. Al final los judíos aprenderán que el Mesías era el Mesías. ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿En qué momento? Es mejor que obedezcamos cuanto antes al Señor y que cuando el Señor dice algo en nuestra vida nosotros hagamos caso. ¿A qué pastor estamos nosotros siguiendo? ¿Estás tú escuchando la voz del pastor? El Evangelio de Juan nos dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Solo mi voz. Cuando escuchas los cantos de sirena de otras voces, ¿las sigues? ¿Qué voz estás tú siguiendo? ¿La voz del fútbol? ¿La voz del trabajo? ¿La voz del dinero? ¿La voz de esa mujer que te gusta en el trabajo? ¿La voz de ese chico? ¿Qué tal? ¿La voz de esta carrera? ¿Qué voz estás tú siguiendo cuando escuchas otras voces? ¿Estás siguiendo la voz del pastor solamente? ¿O estás siguiendo otras voces también? Tenemos un vídeo que alguno de vosotros ya habrá visto y con esto terminamos. Escuchad, ¿vale? Está flojito, pero escuchad. Como veis, está llamando a las ovejas y no le hacen ni caso. Ahora, el pastor. ¿Has visto las ovejas? Esto no pasa nada, está cortado expresamente. Mira qué hacen las ovejas. Wow. Lo conocen. Mira dónde están las ovejas. Espera, el pastor va a entrar ahí. Mira el pastor. Mira las ovejas. Terminamos aquí. Hay más cosas, obviamente, en el libro de Zacarías que estudiar, pero no tenemos tiempo para más. Pero por lo menos quédate con esta reflexión final. Ageo y Zacarías son levantados en una época en la cual el pueblo de Israel, escúchame al final, escúchame, en una época en la cual el pueblo de Israel estaba vagueando espiritualmente. El Señor tiene que traer a un hombre pragmático como Ageo y a un hombre de visión como Zacarías para decirles: vais, vale.
Por dos motivos. Uno, porque estáis aquí sin hacer nada, solamente os estáis sirviendo a vosotros mismos. Y el segundo, es porque no os estáis dando cuenta que este templo que no estáis construyendo es el templo donde cual Dios se va a manifestar, y por eso está apuntando al Mesías continuamente. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana, de nuevo, con las manos en la obra, y sabiendo que Cristo viene, y que si viniera hoy, ¿cómo nos encontraría cada uno de nosotros? Por eso, con las manos en la obra, con la vista en el Mesías. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo nos encontraría? Déjame volver al vídeo. ¿A qué pastor estamos nosotros siguiendo? Ahí tienes tus notas. Creo que algunas de las cosas que han faltado, aquí tienes un breve resumen que puede ayudarte por lo menos a tener algo de información si te interesa algo de todo esto. No hemos tenido tiempo de cubrirlo todo, lo siento. Pero espero que por lo menos hablar de Ageo y de Zacarías nos haya servido para reflexionar, para meditar, como decíamos esta mañana, en nuestros caminos, en cómo estamos invirtiendo la vida, la única vida que Dios nos da. ¿Por qué no oramos y después veremos? Señor, te damos muchas gracias por estos dos libros de Ageo y Zacarías, que de una forma tan sencilla, tan práctica, sobre todo en el sentido de Ageo o con el ejemplo de Ageo, nos ilustra a vivir nuestra vida de una forma que cuente, de una forma que merezca la pena, de una forma en la cual tú te sientas orgulloso de nosotros y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a meditar sobre nuestros caminos, a reflexionar sobre nuestra vida y sobre en qué estamos invirtiendo cada talento, cada don, cada tiempo, cada posesión, todo aquello que tú nos has dado, para que te dé honra y gloria solamente a ti. Gracias, Señor, por el ejemplo que hemos podido ver en estos libros. Pedimos ahora, Padre, que tu palabra, como hemos escuchado también hoy, cambie nuestra vida. Y tú que conoces los corazones y que cada uno das lo que cada uno necesita, oh Señor, que hoy sea ese día en el cual hemos escuchado aquello que nos haga cambiar de actitud si es que es lo que necesitamos. En tus manos encomendamos ese estudio y cada una de las cosas que se han dicho para que tú obres en la vida de cada uno aquí. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.